Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Tal como todos los días miércoles, a través de las pantallas de la Corporación Juan 1027, estamos compartiendo este servicio vía online en tu programa La Iglesia en tu Hogar, donde como Escuela de Misiones SEMI tenemos un espacio para compartir y en el día de hoy tenemos grandes sorpresas, tenemos un espacio que esperamos sea de mucha bendición para tu vida. Deseamos que a través de las alabanzas, a través de la palabra, a través de las oraciones, el Señor te pueda bendecir. Así que para poder iniciar vamos a ir a un tema musical y al retornar a este tema musical te tengo unos invitados de lujo en esta noche a los cuales hemos invitado para compartir. Así que Dios te bendiga, conéctate, invita a tus amigos, comparte este video y nos vemos después de esta pausa musical. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, oh, oh. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Ok, ya estamos de vuelta después de esta pausa musical. Dios nos ha bendecido a través de esta alabanza. Esperamos que a ti también. Agradecemos a los ministerios que hoy día comparten con nosotros su música. Es música chilena.
y en el día de hoy también tenemos a una de estas personas presentes en el programa con quien vamos a compartir, vamos a conversar y vamos a profundizar a través de la conversación en las áreas de la música como también a través de la palabra. En el día de hoy tenemos la oportunidad de compartir este programa con el pastor Miguel López desde Talagante, del Ministerio Evangelístico Osana, y también con la hermana Génesis López, hija del pastor, ¿verdad? Su primogénita, quien también nos acompaña en el día de hoy, que también se desarrolla en el ministerio a través de la alabanza. Así que le damos la cordial bienvenida al pastor, a su hija, y queremos saludarlos en el día de hoy. Pastor, ¿cómo está? Génesis, Dios les bendiga, bienvenidos a este programa. Hola, Hola, buenas noches. Señor les bendiga. Es un honor y una honra poder estar aquí con ustedes. Se agradece la invitación y un gran saludo a toda la iglesia y a todos los que están conectados en este momento. Bueno, agradecemos al pastor Miguel, a su hija, por la disposición de acompañarnos en el día de hoy. La verdad que nos bendice la posibilidad de poder conversar con ellos en el día de hoy. Nos conocemos hace mucho tiempo en el ministerio y también en lo personal, y debo reconocer que son gente de mucha bendición, tienen una familia hermosa. Me gustaría que el pastor nos pudiera contar cómo se compone su familia, a qué ministerio pertenece, cómo sirven al Señor y todas esas cosas que por ahí la gente no conoce. Ok. Básicamente mi familia se compone de mi esposa Macarena, quien habla, Génesis, que es mi hija mayor, y Débora. Ambas están trabajando en el ministerio. Génesis está trabajando en la parte musical, Débora en la escuela dominical, y yo, mi esposa, haciendo las tareas habituales de predicación, coordinación, etc. Y nosotros estamos trabajando en el Ministerio Evangelístico Osana de Peñaflor. Estamos con el pastor Orlando Pavés, es en nuestra casa, digamos, nuestra familia, y allí nos desarrollamos durante ya bastante tiempo. Nacimos ahí como cristianos, nos bautizamos con mi mujer en esa misma iglesia, el pastor nos casó, Orlando Pavés, y así ha continuado nuestro ministerio allí durante ya casi 25 años aproximadamente. Y también hemos tenido la oportunidad de conocerlo a ustedes como nuestros hermanos, a ti y a Roberto, y la verdad, como tú dices, se ha generado una linda amistad. Ha sido de bendición el haberles conocido y tener la oportunidad también de trabajar en algunas ocasiones con ustedes. Así que eso, y aquí está mi regalona. ¿Qué más te puedo decir? Génesis, si nos puede también contar cómo es tu labor, cómo te desarrollas dentro del área ministerial. El pastor ya nos mencionaba que te capacitas tanto en la palabra como en la música, pero cuéntanos, ¿cómo te desarrollas tú en el ministerio? Bueno, como decía mi papá, hace poco tiempo, no sé, un par de meses, he estado a cargo del Ministerio de Alabanza. Ha sido una tarea quizás ardua, repentina, y mientras tanto es la parte más activa en la que me estoy desarrollando, encargándome, digamos, de la alabanza todos los días domingos, los días de culto, y no solamente eso, también de estar con los chiquillos, de preocuparnos como de toda la parte que no se ve quizás cuando uno canta. Y bueno, eso, y también participo en todo lo que la iglesia requiera y demande, ya sea predicaciones, en lo que se pueda aportar, hasta, como dice mi papá, como hasta de clavar un clavo en la iglesia, y si hay que hacerlo es de bendición también para mí y para la iglesia. Bueno, sin duda alguna servir al Señor es un privilegio, y eso no importa en dónde nos toque desarrollarnos, si es una labor muy pública, es una labor muy íntima, es una labor muy notoria, o es algo que quizás no genere mucho ruido. Es un honor servir al Señor. Uh-huh. Sí. El hecho de que Él nos haya considerado para poder servir en su reino realmente es un privilegio para aquellos que le servimos.
Así que nos sentimos bendecidos de conocerles un poco más, de que la gente también sepa un poco más del ministerio de ustedes, cómo se desarrollan. El pastor, yo lo he escuchado predicar y es de mucha bendición. Génesis es una tremenda adoradora, nos bendice mucho cada vez que tenemos la oportunidad de escucharla. Así que los invito a que cuando saquen su disco sean los primeros ustedes en comprarlo. Por ahora les quiero invitar a que vamos a una pausa musical, ya que después de esta pausa musical vamos a entrar en una plataforma nueva de conversación donde queremos hablar un poquito más de contingencia, de lo que está ocurriendo hoy, de las responsabilidades que tenemos como iglesia y otras cosas más. Así que lo dejo con este tema musical para que pueda ser de bendición para su vida, y a la vuelta no se pierda este espacio de conversación aquí en tu programa La Iglesia en tu Hogar. Dios les bendiga, esperamos que les haya bendecido la música, las alabanzas que acabamos de compartir. Estamos de vuelta para seguir compartiendo este espacio. Les recordamos que estamos con el pastor Miguel López, junto con su hija también, Génesis, compartiendo este programa. Y me gustaría, pastor Génesis, que podamos entrar en un campo de conversación
donde ustedes desde su postura, desde su perspectiva también, y por supuesto bajo la mirada de la escritura, nos puedan comentar qué es lo que les pasa a ustedes con lo que está ocurriendo. No podemos desconocer la situación que se está viviendo a nivel país, a nivel mundial. Hay una situación sanitaria y también una situación social bien complicada que está afectando a todos los sectores. La verdad que nadie ha quedado indiferente de esto, ni siquiera la iglesia. Así es. Y me gustaría partir con usted, Pastor Miguel, primero preguntándole, por ejemplo, ¿cuál es, según su perspectiva, la tarea de la iglesia en tiempos de crisis, tanto sanitaria como social? Bueno, a ver, la verdad, la pregunta se ve sencilla, pero bastante compleja un poco en responder, porque son varias aristas. Pero partiendo de la base que lo que está ocurriendo hoy día, yo creo que nadie estaba preparado para algo así. Entonces, y la iglesia no está exenta, obviamente, de lo que está pasando. Por lo tanto, yo creo que ningún pastor, ninguna iglesia, ninguna congregación eh, pudo o de alguna forma saber que esto iba a ocurrir. Si hubiésemos sabido, tal vez hubiésemos tomado medidas. Por lo tanto, yo creo que, sin embargo, hay que tratar de cooperar de la mejor manera posible. Ahora, la iglesia tiene que seguir funcionando. Es decir, si bien es cierto, no estamos en el templo, pero sí tenemos que hacer la tarea de alguna manera. Es decir, tal vez las redes sociales hoy día están permitiendo de alguna forma estar en contacto, saber y conocer las necesidades, pero yo siento que hay un gran trabajo que hacer, independiente que no sea el habitual. Pero sí, hoy más que nunca hay que estar pendiente de la gente, ya sea en un llamado, no sé, hay que hacer algo, no podemos dejar que la pandemia en sí afecte el trabajo que los pastores tienen que hacer, el trabajo espiritual, preocuparse. ¿Sabes qué? Yo creo que hoy más que nunca es momento de preocuparse de las almas, más que de lo físico, porque hoy día, como no nos podemos ver, digamos, en lo personal, no nos podemos hablar en lo personal, físicamente no estamos presentes, pero sí hay que preocuparse del estado de las almas de las personas, el estado de las ovejas. Y eso puede ser a través de un llamado, a través de una oración, en fin. Creo que esa es la labor fundamental. Ahí creo que hay que hincar el diente, porque a veces se nos olvida esa tarea, se nos olvida esa función tan importante, un llamado, un llamado para saber cómo está la persona, de verdad que puede, a veces es mejor que 1000 mensajes. Y con respecto a la parte sanitaria, obviamente que nosotros estamos llamados a cumplir y a obedecer lo que las autoridades están pidiendo. O sea, también tenemos que tomar conciencia de que la situación se ha puesto grave, por lo tanto, tenemos que obedecer. O sea, yo no estoy muy de acuerdo, sinceramente, que los hermanos se sigan congregando o por allí juntando, porque eso también habla mal de nosotros. Habla de que no nos estamos sujetando a las autoridades terrenales, de decirlo de alguna manera, y tenemos que dar un buen ejemplo. O sea, si las autoridades nos están pidiendo de que finalmente guardemos una cuarentena, debemos cumplirlo, debemos hacerlo. Yo creo que desde allí podemos cooperar, ¿ya? Crear conciencia en la gente y tratar de sujetarnos también lo que nos están pidiendo. Eso es lo que te puedo, digamos, responder. Bueno, en este mismo camino de conversación, Pastor, usted mencionaba algo importante. Quizás, por más que tuviéramos indicios de que cosas como estas podían ocurrir en algún momento, nadie estaba preparado, nadie estaba
de alguna manera esperando esta situación, la iglesia tampoco. Por esa razón nos vimos de la noche a la mañana también sobrepasados como el sistema completo, ¿verdad? Nuestras iglesias fueron cerradas por requerimientos, ¿verdad?, de cuidado, etcétera, como muchas entidades, ¿verdad?, que fueron cerradas. Sin embargo, tuvimos que movernos rápidamente a las redes sociales, a la iglesia online y otras cosas. Y mi segunda pregunta está relacionada con esto. ¿Qué tan preparado estaba el ministerio pastoral y qué tan preparada estaba la iglesia para enfrentar este cambio desde el culto del servicio presencial a los servicios vía online? Eh, la verdad es que, sinceramente, yo creo que si había alguna iglesia preparada, yo creo que eran muy pocas. Yo creo que la gran mayoría de los pastores, sobre todo no es por desmerecer a nadie, pero a lo mejor la gente que no está muy vinculada con las redes sociales, qué sé yo, se ha complicado un poquito el poderse comunicar o realizar estos cultos online, ha sido un poco difícil el manejo de ellos, pero también es una buena oportunidad, un desafío para involucrarse más, porque la iglesia tiene que, ya estamos en el siglo XXI, por lo tanto, en un tercer milenio, y la cosa tiene que salir un poquito de lo tradicional. Entonces, tal vez esta es la oportunidad que ocupemos una herramienta importante como son las redes sociales y nos podamos de alguna manera involucrar más y aprender más, ¿ya? Y es curioso porque hay mucha gente o pastores que son un poquito reticentes a este tema y lo condenan un poco. Entonces, sin embargo, hoy día muchos de ellos han estado obligados a tomar el tema de las redes sociales. O sea, no es pecado hacerlo y al contrario, dándole una buena utilidad, es beneficioso para digamos, difundir y con más fuerza la palabra del Señor. Por lo tanto, sin embargo, eh, creo que no estábamos todos muy preparados. O sea, en mi caso yo tengo la garantía de que mis hijas están estudiando, están en la universidad, están en la edad en que te pueden ayudar, te pueden enseñar, a uno, en mi caso. Pero hay gente que la verdad que a lo mejor está muy desconectada por lo mismo. Entonces, tengo entendido por ahí que hay iglesias y pastores que no manejan muy bien el tema o son muy adultos y no saben cómo hacerlo. Yo creo que a lo mejor ahí tal vez podemos ayudar, quienes tienen la posibilidad de entender un poquito más el asunto y cooperar en eso. ¿Mm? Ahora, todo el mundo no tiene internet, todo el mundo no tiene un computador, entonces hay varios elementos que de alguna manera juegan en contra, pero sí es una oportunidad, como te digo, para poder usar bien esta herramienta. Bueno, agradecemos mucho, Pastor, su apreciación, su respuesta en torno a este tema, a la contingencia, y nos gustaría también profundizar con Génesis en algunas áreas relacionadas con ella, así que para resumir a aquellos que se están conectando recién, es parte del Ministerio Evangelístico de Osana, ella es una estudiante hoy día de la universidad, y también es parte del Ministerio de Alabanza de su iglesia. Y justamente con esto, Génesis, me gustaría que habláramos un poco sobre un tema que la verdad muchos no toman en consideración, pero creo que es muy importante, y es cómo los chicos que son cristianos, las chicas que sirven al Señor, están en las universidades. De alguna manera es un lugar donde tienen que llegar para poder capacitarse, para poder crecer profesionalmente. Sin embargo, también dicen muchos que es un arma de doble filo, ya que tanto los contenidos, el clima y muchas otras cosas tienden muchas veces a, a sacar del contexto, de la mirada, de la creencia, de la fe, a muchos muchachos. Tenemos antecedentes de que hemos perdido a muchos chicos que han entrado a la universidad y al salir de ella ya no han vuelto como entraron. Obviamente tú nos puedes profundizar más en torno al humanismo y otras cosas de verdad que muchas veces generan por ahí cierto
no sé, ciertos contrastes de verdad con la fe, que muchas veces no está tan bien capacitada como para llegar a estos espacios. Relacionadamente con esto, quisiera preguntarte, Génesis, ¿de qué manera crees tú que nosotros como cristianos, aquellos que hoy día sirven al Señor y están en la universidad, pueden influir en estos lugares sin que estos lugares influyan en ellos? Sí, es muy interesante lo que estás hablando, Esteban, porque yo creo que el tema de los estudiantes cristianos en la universidad es un tema que pocas veces se habla y poco se conoce. Antes de contestar la pregunta, yo pienso que hay como dos armas como terribles un poco en la universidad a la que uno se enfrenta cuando entra. Y que primero para mí tiene que ver con todo este bombardeo de cosas que son deseosas quizás para los jóvenes, o con un montón de cosas que te ofrece la universidad en cuanto a fiestas, amistades, posibilidades, independencia, porque uno comienza a trabajar en autonomía, no es lo mismo que el colegio. Y también, por otro lado, yo creo que el tema de ser un profesional, también a veces uno lo puede embobar como la mente, y apartarse probablemente como del propósito de Dios si uno no está como bien cimentado como en la roca que es Jesús, porque la idea de ser un profesional también a uno le nubla un poco la mente en algún momento. Entonces para mí esas son como dos áreas como de edad, de esta juventud nuestra, que son peligrosas cuando uno entra a la universidad. Y como desde mi perspectiva, yo me lo tomé primero con los consejos de mis papás al entrar. Siempre intentar tener un corazón cercano a Dios, para mí eso es fundamental. Yo creo que Él es nuestra guía en todo momento, y así como la universidad es un proceso, también hay otros procesos en la vida que se pueden asimilar, y en todo proceso hay que estar con Él. Yo creo que el Espíritu Santo es tu guía en todo momento, también Él es como esa advertencia que uno tiene, que te dice lo que debes hacer y lo que no debes hacer, y si eso no está, eso es terrible, porque verdaderamente los hijos de cristianos, no por ser hijos de cristianos somos cristianos, tenemos que conocer al Señor primeramente. Yo creo que eso es como fundamental. Claro. Ahora, la pregunta, ¿cómo se puede vivir en la universidad sin ser influenciado y influenciar uno? Para mí ha sido, y lo digo con humildad, como desde mi experiencia, yo pienso que no hay que vivir como en una burbuja. Para mí el cristianismo es un evangelio de relación con las personas. Entonces, entrar en la universidad y pensar que uno no va a poder compartir con nadie o no va a hablar con nadie es una mentira, y en el fondo uno sí. Para mí ha sido así. Yo he querido a mis compañeros, me he relacionado con ellos, pero siento que uno tiene que hablar y predicar con el ejemplo, y eso es como fundamental. Eh, Esto no significa que uno debe participar de la fiesta o de todas las cosas que uno sabe que no están correctas, pero uno sí debe hacer relaciones con los compañeros, porque es la única manera de que te conozcan a ti y a través de ti conozcan a Jesús. Muchas veces sin hablar, que uno puede predicar con el ejemplo, y la universidad también uno se enfrenta a realidades de compañeros como estrés, problemas psicológicos, depresiones y un montón de cosas producto de la carrera, producto de un montón de cosas que implica estudiar y que implica nuestra edad también. Entonces yo creo que uno ahí tiene que estar al pendiente y ser esa luz en medio de tanta oscuridad. Eso principalmente. Bueno, tal como mencionas tú, Génesis, Jesús nos da señales claras de haber estado en muchos lugares que generaban conflicto en aquel entonces, porque Él los visitaba, ya que no eran lugares para muchos santos o puros, ¿verdad? Pero Jesús se destacó por estar en estos lugares. Sin embargo, no vemos a un Jesús haciendo lo que otros hacían, sino que al contrario, Sí. mostrándonos de alguna manera que la única forma de que una luz tenga real esencia y real uso es en medio de la oscuridad. Así que, eh, eh, por supuesto, te felicitamos, te honramos por estar allí brillando en medio de mucha oscuridad, y también oramos por fe a través de todos los muchachos que sirven al Señor hoy día en las universidades, y rogamos al Señor que los fortalezca para que puedan permanecer en pie y puedan influenciar a estas generaciones en ese lugar donde Dios los colocó. Pero también me gustaría que pudiéramos hablar un poco sobre tu ministerio. Tú te desarrollas en el área de alabanza hoy día, un área que la verdad que tiene mucha, eh,
mucha fuerza dentro de los ministerios. Cada día, a medida que ha pasado el tiempo, ha ido tomando mucha más relevancia la música dentro de los ministerios. No vamos a entrar en ese tema, ¿verdad? Porque es un conflicto. En ocasiones tiene mucha más relevancia la música en algunos ministerios que la palabra. Pero tratando de mantener un poco este margen, mi pregunta va dirigida hacia ese mismo sector. ¿Cuáles crees tú que son los factores principales que deben tener hoy día los ministerios de alabanza para poder desarrollarse correctamente dentro de un ministerio? Sí, bueno, para responder a esta pregunta, tomo un poco lo último que tú habías dicho, y que creo que entendí un poco cuando comencé en esto del Ministerio de Alabanza, que yo lo veo más bien como, más que un ministerio, como un servicio a Dios, que lo hago con mucha gratitud y trato de hacerlo con la mayor excelencia posible y transmitirle eso también a los que somos parte del ministerio, porque no soy solo yo, son los chiquillos que sin ellos no funcionaría en el fondo, es una tarea muy compartida. Y primero, tomando eso que hablábamos de este conflicto que se genera y que yo me di cuenta en algún momento, claro, hay una especie como de imitación, siento yo, a nivel macro y a nivel micro, de los grupos de alabanza donde unos a otros tratan de hacer lo mismo, y siento que la alabanza o lo que llamamos alabanza se ha vuelto otra cosa y no su concepto original. Para mí, hoy día la música, más bien que la alabanza, tiene mucho más que ver de repente con temas como muy hedonistas o como muy sensuales, como se les ha llamado a algunos predicadores, y que poco resaltan los atributos de Dios, que poco sirven como de canciones congregacionales. Y yo creo que eso ha sido un tema importante. Y con los chicos lo que hemos tratado de hacer es como purgar un poco o limpiar nuestra playlist de canciones y comenzar desde cero, comenzar a entender la alabanza, y yo creo que eso es como el primer paso fundamental, como volver a la escritura y comprender el significado de la alabanza en la congregación, que tiene como una labor importante. Y cuando uno comprende eso, yo creo que también entender que la alabanza es una respuesta de la adoración nuestra hacia Dios, es una respuesta como musical o una respuesta corporal con nuestra voz, con nuestro cuerpo, con todo lo que somos de la gratitud que tenemos hacia Dios. Y eso en segundo paso, como entender que esa es su función y esa es su respuesta. Y en tercer lugar, entender la relevancia que tiene de mencionar los atributos de Dios a través de la alabanza. Y eso ha sido algo que hemos trabajado como muy fuerte y que nos ha servido como de parámetro para elegir nuestras canciones y para elegir como la dirección de lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Es decir, si una canción no menciona atributos de Dios, o si una canción no es explícita en hablar de salvación, en hablar de pecado, es descartada por nosotros. Entonces, para nosotros como la alabanza congregacional, sí o sí tiene que mencionar los atributos de Dios para que lleve al pueblo, para que lleve a la congregación a exaltar a Dios por lo que Él es, por su bondad, por su poder, por su amor, etc. Pero antes que todo esto que yo acabo de mencionar, lo más importante es sujetar todo a un orden espiritual, es rogar al Espíritu Santo que Él dirija nuestro corazón, que Él dirija nuestro cuerpo. Es entender también que sin Él no tenemos mucho brillo, como se dice coloquialmente, y que Él es la razón de nuestra alabanza y la razón de nuestro talento, quizás, o la razón de todo lo que hacemos. Eso yo creo que es como importante entenderlo, y siempre estar al margen o sea, no excederse de cualquier otra cosa que el Espíritu Santo no quiera. Eso. Bueno, agradecemos mucho, Génesis, tu punto de vista. Por supuesto, también rogamos al Señor que todos podamos adorar con entendimiento y no ser adoradores de la adoración, como solía decir un pastor hace un tiempo atrás, sino que podamos convertirnos en verdaderos adoradores, de esos que el Padre anda buscando, ¿verdad? Sí. En espíritu y en verdad. Ahora les invito a que podamos ir a una pausa musical. Esta es la última pausa musical antes de ir de lleno a la palabra que nos va a estar compartiendo hoy día el pastor Miguel López. Yo les ruego que se queden allí conectados, porque de vuelta hay una palabra de Dios para tu vida y estoy seguro que el Señor te va a bendecir, porque tal como decía el profeta Isaías, esta palabra saldrá y no ha de volver sino antes de cumplir el propósito
por el cual fue enviada. Así que yo creo que el Señor tiene una palabra para tu vida en el día de hoy y te invito a quedarte conectados mientras vamos a una pausa musical junto al pastor Miguel y junto a su hija Génesis. Dios te bendiga mucho. Vamos a cantar al Señor, pero primero me gustaría compartirles una pequeña porción de la palabra. Así que le voy a invitar a que busque su Biblia en el libro de Mateo. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice así: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esta conversación que tiene Jesús con Pedro, luego de que Pedro reconoce que Jesús es el Señor y el Hijo de Dios, Jesús le responde y le dice esto que acabamos de leer. Y a mí me parece que es muy sensato y es muy preciso recordar esta palabra del Señor en este tiempo, donde probablemente todas las ideas y concepciones que hemos acuñado por mucho tiempo acerca de la iglesia, hoy han cambiado y se nos han desmoronado por todo el acontecer social y mundial de lo que está ocurriendo hoy día y porque hemos tenido también que cambiar nuestra manera de reunirnos y congregarnos. Y yo creo que esta palabra nos deja dos enseñanzas que son importantes, y es primero que la iglesia es mucho más trascendente que las cuatro paredes de un templo, es mucho más trascendente también que la manera en que nos reunimos, la manera y la estructura que hemos por años adoptado para realizar nuestros cultos y nuestros servicios de día domingo. Y la iglesia tiene mucho más que ver con un grupo, con un cuerpo de hijos de Dios que se unen acá en la tierra en el Espíritu Santo para realizar la misión del Dios que está allá en el cielo. La iglesia tiene que ver con eso. Y en segundo lugar, esta palabra nos enseña algo que es importantísimo, y es que Jesús está pendiente de su iglesia, y es que Jesús ama a su iglesia y tiene una promesa para ella, y es que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Y esto guardémoslo en nuestro corazón, y ahora cantemos con el entendimiento de lo que significa esta palabra, y es que si estamos firmes en la roca que es Cristo Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. En este tiempo las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros, contra la iglesia de Jesús. Y entendámoslo mucho más allá de los problemas o adversidades que el ser humano puede vivir en su vida diaria. Estar en la roca firme tiene una promesa que tiene que ver con que la muerte no tiene cabida para nosotros, y eso es importante que lo entendamos, y que hay una esperanza de la pronta venida del Señor Jesús, y así lo creemos que será muy pronto. Amén. Así que vamos a cantar al Señor. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, su justicia, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre, solo en su nombre confiaré. En Jesús, en Jesús, fuerte soy. Solo Él mi roca es, y sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré,
firme. Mi ancla firme está en Él. Lo cantamos juntos. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, y sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, y sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará y en su presencia voy a estar sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. ¿Podemos decirlo juntos? Muy pronto Él regresará y en su presencia voy a estar sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Bueno, después de esta pausa musical y de haber conocido más a fondo al pastor Miguel, a su hija Génesis, también tuvimos la oportunidad de profundizar con ellos en muchas preguntas relacionadas con la actualidad, pero fuera de todas las cosas que pudiéramos conversar, fuera de todas las cosas que pudiéramos hablar, no hay nada más importante, no hay nada más saludable que para escuchar que el consejo de la palabra de Dios. Es allí donde encontramos vida y vida en abundancia, donde encontramos paz en medio de nuestra angustia, donde el Señor trae fortaleza en medio de nuestras debilidades. La palabra siempre nos ha bendecido y yo creo que en esta noche no va a ser la excepción. Así que te invito a que pongas atención y puedas recibir esta palabra que el Señor tiene para tu vida en el día de hoy a través de los labios del pastor Miguel López. Así que, pastor, lo dejamos para que nos pueda compartir esta palabra y para que podamos escuchar lo que Dios tiene para todos nosotros ahora. Bueno, doy gracias al Señor por la posibilidad que tengo, como anunciaba el hermano Esteban, de pasar en este momento a compartirles una palabra del Señor. También aprovecho la oportunidad, como lo hice anteriormente, agradecer a nuestro hermano Esteban, que nos ha hecho una cordial invitación de participar con ustedes en este programa en línea que ustedes realizan los días miércoles. Así que muchas gracias y bueno, quiero con mucha humildad poderles compartir una reflexión de la palabra del Señor y sobre todo animarles en este tiempo a todos ustedes a no perder la esperanza, a no perder la confianza. Sabemos que la humanidad completa está viviendo momentos muy difíciles, que nadie alcanzó a predecir lo que hoy está viviendo el mundo. Y la verdad es que hoy más que nunca debemos aferrarnos completamente a las promesas que la palabra del Señor nos dice y nos enseña y a estar firmes, ¿ya? Hoy más que nunca debemos aferrarnos, hoy más que nunca debemos entrar en una intimidad profunda con el Señor. Hoy más que nunca debemos hacer un arrepentimiento rápido, genuino y
y consagrarnos y vivir en santidad, porque los tiempos y lo que está sucediendo, la contingencia en el mundo, son señales de que el Señor viene pronto y de que la redención o nuestra redención está muy cercana. Estamos en una cuenta regresiva. Por lo tanto, debemos tomarnos en serio, y este tiempo de cuarentena y de estar en nuestras casas es que sea un tiempo de edificación, y confiemos plenamente de que, pese a todo lo que tenga que ocurrir, debemos estar confiados que Dios está de nuestro lado, ¿sí? Así es que un gran abrazo a todos los que están en sintonía en esta noche, y quiero invitarles, antes de compartirles un mensaje, quiero que oremos al Señor. Quiero que usted ahí en su casa pueda orar junto conmigo, que podamos hacer de estos minutos un momento de mucha solemnidad, porque vamos a compartir la palabra del Señor. Así que le invito a que oremos y lo hagamos con fe, y lo hagamos confiados de que Dios está en medio de nosotros. Así que, Padre, te doy gracias en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, porque sé que tú estás en medio de nosotros. Amado Padre, amado Dios, te ruego que bendigas esta palabra. Quita toda palabra de hombre y que sea tu Espíritu Santo el que dirige, el que nos habla y el que nos edifica. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gracias, bendito Padre. Gracias, bendito Abacadosh, por tu grande amor, por tu gran misericordia. Amén y amén. Bueno, quiero compartirles una palabra del Señor en un salmo que a mí en lo personal me gusta mucho. Y yo siempre que puedo lo leo, porque la verdad que es muy interesante desde el contexto, desde el contexto histórico también, por decirlo de alguna forma. Y eso lo hace algo que a mí me llama poderosamente la atención. Y quiero compartirles a todos ustedes, hermanos, y quiero que busquen en sus Biblias, ahí en sus casas, el Salmo 3. Salmo 3 es un salmo de David, y lo quiero leer. Le voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Como ven, es un hermoso salmo. Es maravilloso. Recordemos que David escribe este salmo cuando está viviendo uno de los periodos más, yo diría, más lúgubres de su vida, uno de los periodos más difíciles y más tristes de su vida. No creo que pueda haber algo más difícil que cuando un hijo se levanta contra el padre. Y David está viviendo una situación muy triste, porque recordemos que David es el rey de Israel,
pero uno de sus hijos, el tercero de sus hijos, Absalón, decide, cae en anarquismo y hace un golpe de estado al rey y se levantó en una dictadura, por decirlo de alguna manera, y decide tomarse el reino. Entonces, si ustedes se fijan, el Salmo 3 en la Biblia aparece el título, dice oración matutina de confianza en Dios. Y dice Salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo. Y precisamente eso fue lo que ocurrió. Absalón se toma el reino, se toma el país, por decirlo de alguna forma, y David huye. Eso es un golpe de estado. Y eso a David le ocasionó obviamente un dolor como padre. Tal vez no esperaba de su hijo, y nadie espera de un hijo algo semejante. Por lo tanto, eso le produjo una gran agonía, una congoja enorme en su alma. Pero finalmente, a pesar de todo aquello, David nunca perdió la confianza en el Dios Todopoderoso, en el Dios que lo había puesto como rey, en el Dios que lo había llamado. O sea, el rey legítimo era David, y David lo sabía. Él era el ungido. Por lo tanto, en lugar de levantarse en contra de su propio hijo, prefiere huir porque tal vez él tenía la confianza de que Dios lo iba a restituir nuevamente en el reino, debido a que él sabía quién lo había llamado. Pero aún así, la acción de su hijo Absalón le ocasionó un gran dolor. Y no es menor. No es menor que haya momentos en que nos sintamos tristes por diferentes situaciones que nos puedan ocurrir. Y tal vez tú hoy día, o tal vez usted hoy día, está viviendo una situación difícil. Quizás la misma situación, la contingencia que estamos viviendo como país o el mundo entero a través de esta pandemia, le está causando algún dolor, alguna aflicción, o se siente con miedo, con temores. Bueno, David, en lugar de temer, confió en Dios. Y es el tiempo hoy día de confiar. No es el tiempo de temer, es un tiempo de confiar a pesar de lo que está pasando. Es un tiempo de poner toda la confianza en el Señor y hacer un lado los temores. Fíjese que a veces el temor actúa como la fe, es decir, el temor en sí tiene un poder muy extraño, porque a veces a lo que tememos nos ocurre. Me explico. Job temía, y él dice en algún momento, el temor que me espantaba, me acontecía o le aconteció. O sea, él temía. Fíjese que él siempre estaba ofreciendo sacrificios y ofrendas, holocaustos por sus hijos. O sea, él temía que en algún momento sus hijos fuesen castigados o dañados, porque los hijos de Job al parecer vivían en algunas fiestas y bebían, etc. Entonces Job, a pesar que era un hombre justo, hace lo que todo padre tiene que hacer, orar por sus hijos y pedirle a Dios que los proteja. Pero ese temor que él tenía
al final le aconteció. Porque a veces, en lugar de tal vez era mejor que él hubiese hablado con sus hijos, en lugar de orar, que no digo que esté mal, está bien hacerlo, pero a veces es mejor confrontar a los hijos y decirles lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, David, a pesar de que estaba viviendo un tiempo muy difícil, él confió plenamente en Dios. Por eso me impresiona mucho cómo una persona puede ser tan íntegra emocionalmente, psicológicamente. Y David lo deja demostrado aquí en el verso 5, dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. O sea, el que lo mantenía en pie era el Señor. O sea, Él lo sustentaba, Él lo sostenía para poder hacer frente a toda aquella situación tan difícil. Pero Él dice: yo me acosté y dormí. O sea, esto me impresiona porque él pudo conciliar, pudo descansar, porque sabía quién estaba de su lado. Estaba seguro de quién lo había llamado. Ahora, hay personas que por situaciones mucho, tal vez, menores, están muy tristes, muy acongojadas, muy temerosas, y viven y están sumidas en una situación que los deprime. Y lamentablemente hay mucha gente, valga la redundancia, que está deprimida por lo que está pasando en el mundo. Sumando que hay muchas situaciones que además surgen con respecto a esta situación, con respecto a la pandemia. Entonces, la gente está sumida en depresiones, y eso también no solamente a la gente que no tiene a Cristo. O sea, hay hermanos nuestros que también están viviendo momentos muy difíciles. Hay realidades que de verdad impactan, porque hay gente que está viviendo situaciones muy complejas. Por eso que debemos orar. Pero yo les invito a aquellos que están en una situación difícil, emocional, psicológica, económica, a no perder la confianza. Nuestra redención está cerca, las señales son claras, Cristo viene pronto. Confiemos como David lo hizo, descansemos en el Señor, tratemos de dormir, de conciliar nuestro sueño, no porque hemos puesto la confianza en los hombres, sino poner la confianza en el Dios Todopoderoso. No esperemos que, confiados en los hombres ni en las promesas de los hombres, confiemos en las promesas del Eterno, del Dios el cual David creyó y lo sustentó en un momento tan difícil de su vida. Y lamentablemente hay mucha gente que está viviendo ha caído en una depresión, y en el mundo mueren más de 300 millones de personas o sufren de depresión, y el 4% de la población mundial sufre de esta patología que es la depresión, y hoy más que nunca. Y lamentablemente esta patología se da más en las mujeres que en los hombres. O sea, la depresión es la primera causa de muerte por suicidio. O sea, hay más de 800.000 muertes por suicidio, producto que las personas
se quitaron la vida porque sufrían de una depresión, ¿ya? Y lamentablemente las noticias o la estadística a nosotros no nos favorecen mucho porque según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, señala que Chile se ubica sobre el promedio mundial en índice de depresión. Entonces, hay gente que depende de los fármacos, hay gente que depende de los psicólogos, de los psiquiatras, para de alguna manera encontrar tranquilidad emocional. Pero yo quiero decirles que la única alternativa, o más bien solución, no alternativa, se llama Jesucristo y está en la palabra del Señor. Les invito a creer en el Dios de David, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en este tiempo tan difícil para todos nosotros. Así que, amados, confiemos plenamente que el Dios que sustentó a David en un momento difícil también nos puede sustentar a todos nosotros en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultad que azota no solamente a Chile, sino al mundo entero. Así que adelante, fuerza, ánimo, que el Señor está de nuestro lado. No le dé lugar al diablo, no le dé lugar al temor. Confíe, llame lo que no es como si fuese. Usted es hija, es hijo de un Dios todopoderoso. Así que la sangre bendita del Señor Jesucristo nos libre, ¿cierto?, de toda pestilencia, de toda maldad. Así que, amados, fuerza, ánimo, que el Señor les bendiga mucho y ojalá, si es la voluntad del Señor, esto se pueda reactivar y podamos volver a estar nuevamente juntos. Sin embargo, si las cosas se empeoraran, debemos tener la confianza plena de que Dios está con cada uno de sus hijos. Que la paz del Señor reine en cada uno de vosotros. Amén. Damos gracias a Dios por esta hermosa noche que hemos vivido. Dios nos ha bendecido a través de la música, las oraciones, pero por supuesto también nos ha bendecido mucho a través de esta palabra que Él tenía preparada para nosotros en el día de hoy. Damos gracias a Dios por este mensaje, al Pastor Miguel por habernos exhortado a través de esta palabra. Sabemos que a la distancia, aunque sea vía online y a través de las redes sociales, hay mucha gente que es bendecida al escuchar la palabra. Y damos gracias a Dios porque creemos que ha caído en buena tierra, que la gente que la ha escuchado la ha de poner por obra, pero también la ha de hacer vida en ellos mismos. Esperamos que esta palabra bendiga, conforte, restaure y sane a las personas que nos estaban siguiendo en este programa. Ya para ir finalizando, agradeciendo al Pastor Miguel, a Génesis por habernos acompañado en este programa, La Iglesia en tu Hogar, a través de las pantallas de verdad virtuales de la iglesia Juan 10:27 y a través del día miércoles, ¿verdad? Como hoy, junto al programa de Misiones Semi, quienes compartimos. Queremos agradecer a todos aquellos que están conectados, aquellos que han enviado sus saludos. Les bendecimos, muchas gracias por haberse conectado, por habernos bendecido por allí con alguna palabra. Y también aquellos que han enviado sus peticiones de oración mientras se desarrollaba el programa. Vamos a estar orando por esas peticiones, rogando al Señor de que Él logre una respuesta de acuerdo a su voluntad en la medida que Él considere que debe hacerlo. Pero antes de eso, quisiera pedirle al Pastor Miguel que pueda despedirse junto a Génesis. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Esperamos que no sea la última vez, sino que nos podamos ver más seguido. Ya el próximo miércoles tendremos más sorpresas, pero esperamos en un próximo miércoles volver a encontrarnos. Así que, Pastor Miguel, Génesis, no sé si quieren tomar el tiempo para dar una última palabra antes de despedirse. Bueno, agradecer por la oportunidad, por la invitación. Como lo habíamos dicho al principio, es una honra poder servir y si podemos aportar de alguna manera, esperamos que así sea.
eso, animar a los hermanos en este tiempo tan difícil, donde yo creo que quizá a un nivel muy pequeño, pero lo que era la iglesia primitiva, que a lo mejor Jesús en algún momento habló y que Pablo la desarrolló más, hoy se puede ver en alguna manera. Y adelante, iglesia, que la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y el Señor piensa en su iglesia. Así que eso, ánimo, que el Señor les bendiga, y gracias por vernos en este tiempo. Igualmente yo me sumo a las palabras de Génesis. Te agradezco a ti, hermano, Esteban, por la oportunidad. Gracias por la invitación. Esperamos haber sido de bendición. Y para los hermanos de la iglesia que se conectan en los días miércoles. Así que muchas gracias. No, solamente nos resta agradecer al Señor, a ti, a tu familia, y también desearles que el Señor les bendiga demasiado, mucho, a todos ustedes por la labor que siempre están realizando. Siempre los veo en función, y eso es muy bueno, ya, porque también es una aliciente para nosotros, y de manera de poder también seguir desarrollándonos y avanzando, y tratar de trabajar en las cosas del Señor. Así que, de verdad, Dios les bendiga mucho y gracias por la oportunidad. Ok, le voy a pedir entonces al pastor que pueda estar orando en este momento por todas las peticiones que nos han llegado, por la gente que ha puesto su confianza, su fe en el Señor, esperando una respuesta, tanto para una sanidad física y también emocional, espiritual, aquellos que necesitan restauración, aquellos que tienen ganas de volver a la iglesia y estaban apartados, y estos programas han servido para volver a conectarlos con Dios. Así que vamos a orar, y le quiero pedir al pastor Miguel que pueda orar por todas estas peticiones, por favor. Amén. Vamos a orar junto con mi hija, me voy a tomar la mano con ella y vamos a orar. Señor, vamos delante de ti en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias por esta gran bendición, porque sabemos que estás en medio de nosotros y también estás en el hogar de todos nuestros hermanos, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo entero. Señor, y quiero orar por cada una de esas peticiones. Tú las conoces más que yo. Señor, tú sabes la necesidad, tú conoces la fe por la cual los hermanos han hecho una petición, Señor, y te pido en el poderoso y maravilloso nombre de Jesús que tú tengas misericordia y que concedas la petición. Oro por los enfermos, tanto en lo físico como también en lo espiritual. Señor, te pido, Dios, que hagas un milagro, hagas una sanidad, y bendigo, Señor, a todos mis hermanos y hermanas. Señor, sea cual sea la necesidad que ellos tengan, sea cual sea la petición, Señor, creemos que está hecho para tu gloria. Señor, porque tú eres un Dios poderoso y que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Los bendigo y llamamos, Señor, lo que no es como si fuese. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Creemos que el Señor ha escuchado estas peticiones y también esta oración, y creemos que también Él enviará respuesta en su voluntad cuando Él considere que sea justo. Así es. Que, Pastor Miguel, Génesis, muchas gracias por haber estado en el día de hoy con nosotros, por haber compartido tu música también, Génesis. Esperamos en los próximos programas poder escucharte nuevamente, pero junto a todo el grupo de alabanza, así que por ahí nos pueden sorprender con algo, ¿verdad? Y quiero invitarles a todos aquellos que han compartido con nosotros en el día de hoy, que no se pierdan este próximo miércoles nuevamente tu programa La Iglesia en tu Hogar, a través de las plataformas de la Corporación Juan 1027, pero también a través de las plataformas de Misiones Semi. Fue una bendición haber estado en el día de hoy junto a ustedes, haber compartido este programa, y esperamos que pueda ser de bendición. No te olvides, el próximo miércoles a las 20 horas nos volvemos a conectar aquí en tu programa, y deseamos que el Señor te bendiga, deseamos que el Señor te guarde, y deseamos, por sobre todas las cosas, que el Señor ponga en ti su paz. Así que Dios te bendiga mucho, nos vemos el próximo miércoles, y deseamos que el Señor te bendiga. Nos vemos. Ok. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Chao. Chao, pastor. Chao, Génesis. Adiós. Chao. Adiós. Bendiciones. Saludos.